noches. Pese a llevar varias semanas de duros ataques a los socialistas, Podemos respaldó ayer al Ejecutivo PSOE Junta en el Pleno de las Cortes e impidió que prosperaran las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, PAR y Ciudadanos contra la subida de impuestos. Hablaremos con nuestras invitadas de esta información y también lo haremos del secuestro de las más de 170 personas que desde esta mañana han sido retenidas en un lujoso hotel de la capital de Mali. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Violeta Barba, diputada de Podemos. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. ¿Qué tal, Patricia? Hola, muy buenas noches. Encantada de volver. Y Rosa Santos, senadora del Parque. ¿Qué tal, Rosa? Muy bien, lo mismo que Patricia, con muchas ganas de volver y veros. Bueno, comenzamos hablando de esa subida de impuestos. Podemos, salvo ayer en el Pleno de las Cortes, la tramitación de la ley de tributos, pese a decir que es un mal trago apoyar al Ejecutivo, sea como fuere. La mayoría de la izquierda se impuso para continuar con la tramitación de la ley con la que se subirán, entre otros, tributos como el que grava la gasolina o el IRPF. Primeras valoraciones de estos resultados, apoyos, Violeta, por alusiones. Bueno, en primer lugar, no es que sea un mal trago en sí mismo apoyar al Ejecutivo. Lo que pasa es que cuando el Ejecutivo anuncia que va a traer una ley de tributos que va a asegurar la justicia social, en la que va a subir los impuestos no a la mayoría de la población aragonesa, sino a los que más tienen. Y en realidad con lo que nos encontramos es lo que vimos y debatimos un poco por encima ayer en la Cámara, que son en realidad unos tributos que gravan muy poquito a los que más tienen, pero que sí que tienen una afectación real. En la gran mayoría de la población, pues nuestra primera impresión fue negativa. Claro, el planteamiento en realidad es que desde luego la ley de tributos tiene que salir adelante, pero tiene que salir con las enmiendas, entendemos, que hemos planteado, que son las que aseguran que se grave de verdad a aquellas personas que pueden contribuir al mantenimiento de los servicios públicos, que son las personas que se han beneficiado durante este periodo de crisis económica, porque las ha habido. Y en cambio otro tipo de tributos, como puede ser por ejemplo el impuesto de los hidrocarburos, que afecta de manera genérica a la totalidad de la población, modificar para introducir unas exenciones que aseguren que, por ejemplo, el autónomo que utiliza su coche para ir a trabajar no tenga que soportar esos nuevos impuestos. Y a cambio de subir, por ejemplo, en el impuesto del IRPF a las rentas más altas. Patricia. Bueno, es que yo creo que, a ver, lo que ayer se debatía era unas enmiendas a la totalidad a un proyecto de ley que presentaba el Gobierno, el Partido Socialista de Junta Aragonesista, y las enmiendas a la totalidad que presentaban tanto el
desde luego van en la dirección contraria de lo que defiende Izquierda Unida, es decir, nada de la subida de impuestos, y nosotros siempre hemos defendido que era necesario un cambio en cómo se entendía la política fiscal y la política de ingresos del gobierno. ¿A qué nos referimos en ese momento? Es decir, si nosotros queremos unos servicios públicos fundamentales y bien dotados, que hasta la fecha no es así en caso de educación, de sanidad, de servicios sociales, se necesita que tengamos mayor capacidad para recaudarlos. Y hay que hacerlo de una forma progresiva y de una forma redistributiva. ¿Es un buen inicio? Es mejor inicio que desde luego las enmiendas a la totalidad que presentaban el Partido Popular, el Partido Aragonés y Ciudadanos. Lógicamente que quieren tener servicios públicos fundamentales y bien dotados, pero no nos dicen cómo. ¿Es verdad que se queda corta? ¿Verdad? Nosotros lo dijimos, que era bueno, lo ha dicho el señor Jimeno, que era una propuesta moderada, excesivamente moderada. Ahora viene la segunda parte, que es la de la tramitación de las enmiendas parciales, donde veremos, y yo creo que es donde hay que incidir en esa progresividad. Y a partir de ahí, una vez que tenemos la capacidad de tener mayores ingresos y mayores recursos por parte de la administración, viene la segunda parte, que es igual o más importante, que son los presupuestos del gobierno de Aragón, que es donde hay que estar absolutamente vigilantes para que esos presupuestos realmente sean sociales. De nada sirve tener una mayor capacidad de ingresos si al final lo que sirve esa capacidad de ingresos es para pagar deuda o para pagar intereses. Desde luego, ese mayor auge de recursos, esa mayor capacidad de ingresos, lo que tiene que venir vinculada es directamente a políticas activas de empleo, a la emergencia social, a la educación y a la sanidad. Con lo cual podemos decir que ayer vimos una ligera foto, que desde luego hay que mejorar esa foto con mucha mayor nitidez, y que para que tengamos luego el contexto global necesitaremos tener los presupuestos, y en esos presupuestos será donde el gobierno marque las prioridades, donde creo que vamos a tener mucho que decir y mucho que aportar, ¿no? Rosa. Pues empiezo por donde termina Patricia. Es que, claro, lo que se debatía en las Cortes no es la propuesta de Izquierda Unida, no es la propuesta que está planteando Patricia. Lo que se debatía ayer en las Cortes, y lo decía muy bien Violeta, es una propuesta que en términos generales representa un incremento de la presión fiscal enorme para casi toda la ciudadanía, no para las clases más altas ni para la gente que más tiene. No es verdad eso que se está diciendo, porque lo que se está haciendo es incrementar de manera general los impuestos a las familias y a las empresas. No son impuestos progresivos, son impuestos indirectos. Decía Violeta con el ejemplo de los hidrocarburos, pero con la tarifa eléctrica lo mismo, y eso afecta principalmente a las clases medias. En nuestra opinión, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que
esta reforma fiscal, que es una reforma que incrementa de manera generalizada para la ciudadanía los impuestos, va a lastrar las inversiones, va a retener claramente el consumo, por lo tanto va a afectar de manera clara a las empresas y va a afectar también al empleo. Nosotros creemos que en un momento como el actual, que ya estamos en una línea de recuperación todavía con muchísimas dificultades y donde todavía hay mucha gente sufriendo, lo que hay que hacer es precisamente favorecer la inversión, favorecer el consumo, estimular precisamente el movimiento para garantizar que haya empleo y empleo de calidad, que es lo que tenemos que intentar conseguir. Entonces nos parece que esta reforma no va en esa dirección. Podemos poner un montón de ejemplos. Voy a poner uno que es polémico, así para que Patricia me riña después. No sé, quiero la nieve. Ya, pero creo que no se ajusta a la realidad. La nieve, el impuesto que grava la nieve. Oye, tenemos un 90% de visitantes que son españoles, porque no podemos competir en la nieve con los extranjeros. El 90% de los visitantes de las pistas son españoles. Claro, pues es que las pistas vecinas no tienen este tipo de impuestos, luego al final lo repercutes en el usuario. El tema de los hidrocarburos, lo mismo. Primero, se ha dejado fuera a los autónomos, se ha dejado fuera a las pequeñas empresas, con lo cual toda esa actividad empresarial se está viendo repercutida. Pero es que se van a echar gasolina 40 kilómetros más allá y en realidad no vamos a incrementar la recaudación, lo que vamos a hacer es que va a bajar la recaudación y si no al tiempo, por no hablar de las donaciones y sucesiones, que va a pasar lo mismo, van a migrar las inversiones a comunidades donde no existe. Sinceramente, escuchándote, parecería que se ha hecho la reforma que el señor Jimeno, que todo el mundo lo conocemos, hubiera traído una propuesta de reforma revolucionaria a las Cortes. Es tan sumamente moderada que precisamente tanto Podemos como Izquierda Unida queremos incidir en otra dirección, porque abre un ligero camino hacia lo que creemos que debe ser una reforma. Rosa, es que no es cierto. Pagan más impuestos. Vamos a empezar con el tema de lo del esquí. O sea, es decir, por cierto, fue un impuesto que puso el partido de Aragones, quiero decir que lo pone pero es que el impuesto cuando se puso no significó corregir ese no, es que no era verdad que significara que no se había bajó ni el volumen, ni bajaba el volumen de gente que iba a las pistas de esquí. Es que no es verdad, es que es mucho más profundo, no
no es así, no es cierto. Es verdad que hay una serie de impuestos, indirectos, que realmente, en el caso de los hidrocarburos, que yo creo además que estamos en un margen para poderlo cambiar y mejorar, porque es verdad que se ha dejado fuera autónomos, que se ha dejado la pequeña y mediana empresa, pero es verdad que se deja fuera ya agricultores, ganaderos, etcétera. Claro, sí, y es sí. verdad que estamos hablando a veces de 24 euros por 1000 litros de gasolina, que es que también vamos a poner aquí un poco de lo que estamos hablando de cantidades con lo que significa luego también de repercusión. Pero dicho esto, por decir que estamos hablando que está a todas las rentas, o sea, la del IRPF, estamos hablando de rentas superiores a 90.000 euros. Por lo tanto, eso realmente es evidente. No, pero quiero decir que no, pero cuando se está hablando de la del patrimonio, estamos hablando de 500.000 euros, medio millón de euros, con lo cual no podéis decir que se va a ver agobiada y la presión fiscal es una barbaridad, primero porque no se ajusta a la realidad, salvo que en esta comunidad autónoma tuviéramos muchísimas familias y muchísima gente que tuviera una renta media de 90.000 euros, que estaríamos encantados nosotros los primeros, o que considerar que medio millón de euros de exención en el impuesto de patrimonio es clase media. Empezamos a definir lo que son clases medias. Lamentablemente, la media de salarios en esta comunidad autónoma, ojalá nos llegue a los 18.000 euros brutos en el caso de las mujeres y 21.000 euros en el caso de los hombres. Es que estamos, y yo creo que venden muy bien desde la derecha o desde el centro derecha, para que no te enfades del todo, Rosa, de decir que hay una voluntad de aumentar la presión fiscal. No es verdad. Ojalá hubiera, porque yo creo que hay que hacer, lo hemos defendido, pedagogía fiscal, es decir, oiga, sí, es que para tener unos buenos servicios se necesita una capacidad de recursos e ingresos que necesita la administración, en este caso el gobierno de Aragón, bien positiva, y lo que estamos defendiendo que no puede ser un carácter absolutamente igualitario, sino que tiene que tener ese carácter progresivo y redistributivo. Pero escuchándoos, yo entiendo que se vende mucho, pero creéis una alarma que es que además no es verdad y no se ajusta a la realidad. Vamos a escuchar a Violeta. Fiscal que ha habido con el INE y hombre, estáis mezclando cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Yo, mira, no tenemos ningún problema, y de hecho pues, se comentó el otro día, no tenemos ningún problema en si queréis amparaos, es decir, en no apoyar la ley de impuestos, que parece que sacáis siempre a pasear el impuesto de la nieve, hacedlo, de verdad, ningún problema. Si al final los ciudadanos también saben si tiene sentido o no la subida de impuestos, sobre todo cuando explicas que el impuesto sobre el patrimonio que está proponiendo el Partido Socialista, que exacto, parece que ahora el señor Jimeno sea aquí un revolucionario bolchevique, nada más alejado de la realidad. Cuando se está hablando de que va a afectar a la gran mayoría de la población el impuesto sobre el patrimonio, resulta
resulta que estamos hablando de que solamente afectará a rentas superiores a 500.000 euros, hay algo que falla. Y lo que falla es que ni lamentablemente, el otro día se lo decíamos, lamentablemente la población aragonesa no tiene rentas superiores a 500.000 euros en su gran mayoría. Lo que proponemos, fíjate que revolucionario, es bajarlo a 400.000 euros por persona. Es decir, que los matrimonios ni siquiera entran en el cupo general, de decir, no es que el matrimonio, el patrimonio son 400.000, ni siquiera 400.000 por persona. El impuesto a las hidroeléctricas, claro, y el impuesto también, el impuesto a las hidroeléctricas. Parece que cuando hablamos de la ley de impuestos solamente estemos hablando del impuesto de la nieve y el impuesto de los hidrocarburos. Para nada. El impuesto a las hidroeléctricas. 3.600 millones de euros es lo que se benefició Endesa el año pasado. ¿Qué pasa? ¿Que no queremos que Endesa pague más? Por supuesto que queremos que Endesa pague más. ¿Qué pasa? ¿Que se va a llevar los embalses? Pues ya lo dudo. No, es que va a repercutir en el precio de la energía. No. El precio de la energía no se calcula solamente en función de los impuestos. El precio del forfait, y ni siquiera hemos enmendado el de la nieve. El precio del forfait. Es tan fácil como controlar el precio del forfait a través de Aramón, que es una empresa a la que se tiene capital público. No queremos que las empresas privadas suban el precio del forfait. Pues hombre, igual hay que empezar porque Aramón no suba el precio del forfait. Que por cierto, una de las ideas que tenía el Partido Popular era, en vez de poner el impuesto sobre los transportes por cable, era directamente subir el precio del forfait. Eso es repercutir sobre los esquiadores, no sobre el transporte por cable. Cuando hablamos de la ley de impuestos, lo que tenemos que hacer es valorar en su globalidad. Y existe la opción de mejorarla, de que grave más a las personas que más tienen, que tienen la obligación de asegurar el mantenimiento de los servicios públicos a través de las enmiendas, no a través de una enmienda a la totalidad y no poder hablar de impuestos, que es lo que ha hecho el Partido Aragonés. Y eso es una irresponsabilidad. Bueno, Rosa, para concluir, posición, nos vamos. Por eso estoy aquí hablando de la política que podemos hablar. No voy a hablar de la vuestra. yo creo que hay un Es que principio, no veis alternativas. yo creo que hay no un veis principio, alternativas. yo creo que hay un principio en política que es básico, que es que cada partido defiende lo que considera que debe defender y, en fin, que califiques de irresponsabilidad lo que hace otro partido ya me parece que no es un buen comienzo. Dicho lo cual, oyendo tu intervención, me sorprenden las palabras de tu compañero ayer tarde, porque claro, parece que aprobabais o apoyabais la ley a regañadientes y de hecho dio una explicación pues no haberla apoyado. Lo que Es vuestro problema. vamos a intentar Bien. mejorar. Bueno,
y también la de Patricia, pero lo entiendo más, bueno, parece que estáis jaleando la propuesta que ha hecho el No, Partido al revés, hemos dicho que es Socialista. flojísimo. Hemos dicho que era Primera cuestión. Segunda, yo sobre el IRPF ya habéis visto que ni lo he citado porque además puedo hasta coincidir con vosotras. Por lo tanto, no lo he citado. Pero sí que hablabais del patrimonio y de las sucesiones, y es que, claro, nosotros tenemos aquí un montón de empresas, las más importantes, que dan empleo a una gran mayoría de la población aragonesa, que son empresas familiares. Y esas inversiones sí que pueden migrar, o inversiones nuevas que se quieran hacer, sí que pueden migrar a otros lugares, no ya de España, sino fuera de España, simplemente por la desincentivación que supone esta nueva reforma. Y luego yo acabo mi intervención, para no cansar a la audiencia, con una reflexión. Oye, fíjate, yo hasta podría estar de acuerdo con Patricia. En el sentido de decir, no, mira, es que esto se va a destinar a esto. Oiga, traiga usted los presupuestos a las Cortes. Díganos en la ley que toda la vida se ha hecho, donde se dice ley de presupuestos, medidas fiscales, medidas administrativas, medidas sociales, y dígame usted, esto que voy a sacar de aquí, lo voy a invertir de aquí, pero es que ni siquiera hemos tenido la decencia, por deferencia al resto de los partidos políticos, pero sobre todo a la ciudadanía, de decir, no, mire, lo voy a dedicar a esto. No lo hemos pedido, y a mí eso no me parece bien. Bueno, acaba Rosa y cambiamos de tema, si no se nos va el tiempo. Vale. Bueno, pues nada, pero No, era importante saber dónde, pero era con el tema del presupuesto, es verdad, pero es muy breve, es verdad que no tenemos el presupuesto y lo hemos denunciado. Pero es verdad que hemos escuchado y tenemos las prioridades tanto por parte del gobierno como de Podemos de Izquierda Unida, de dejar claro dónde se quiere que se vaya a invertir ese dinero, y por lo tanto eso será lo que reflejemos luego también. Si coincidimos, además de, como dice Patricia, de haberlo denunciado públicamente, que hemos introducido dos enmiendas para que los impuestos, creo que es del ICA, del saneamiento de aguas, y el de las hidroeléctricas vayan directamente vinculados a los presupuestos de partidas sociales. Fíjate si estamos de acuerdo en este caso. Bueno, pues lo que teníais que haber hecho era pedir un aplazamiento de la ley, puesto que tenéis la mayoría para apoyar al gobierno,
la aportación que yo quería hacer, la última. Por ejemplo, en el tema sanitario, nosotros lo que tenemos es un déficit de ingresos que es estructural, que está contabilizado, que más o menos vienen a ser 300 millones de euros anuales. Y eso, ahí lo que tenemos, eso no se resuelve con una subida fiscal, eso se resuelve con una reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas. También podemos estar, Bueno, pero es lo es verdad único que si no que vamos a- a duro, sea Vamos a cambiar de tema. De hecho, la semana que viene haremos un debate más abierto sobre el tema de los impuestos, así que seguiremos hablando de este tema. Ahora vamos a hablar de ese salto a un hotel de Mali, ex colonia francesa, que ha retenido a más de 170 personas y en el que ya se han registrado al menos 3 fallecidos. Los medios locales hablan de varios asaltantes que entraron al hotel disparando a los guardias de seguridad al grito de "Alá es grande". Aún se desconoce la autoría como tal del grupo que está llevando a cabo este asedio, aunque es muy probable que se trate de combatientes islamistas vinculados a Al-Qaeda. Desde luego es una situación de máxima alerta, ¿no, Patricia? Bueno, situación de máxima alerta, pero yo también voy a pedir prudencia, porque en estos momentos es verdad que yo creo que con todo lo que ha pasado en París, con todo lo que viene pasando ya con la intervención de Siria, pues en estos momentos me imagino que también alguien puede decir a la es grande rápidamente vincular, y no es que estemos vinculando además ya directamente al terrorismo yihadista de cualquier otra forma, sino que además lo que estamos poniéndole el foco o la diana a toda una población, y yo creo que eso es peligroso, porque estoy escuchando determinado tipo de mensajes que yo entiendo desde el momento de la emotividad, un momento en el que uno, cuando se siente agredido de una forma de tal barbarie, puede ser, pero es verdad que estamos escuchando, yo escuchando algún tipo de discurso que está haciendo el caldo gordo a la xenofobia y que está haciendo el caldo gordo a la extrema derecha. Y por lo tanto, yo creo que hay que ser muy contundentes en lo que es la condena y en la barbarie, pero luego también hay que ser muy reflexivos a la hora de cómo transmitimos. Yo creo que es la responsabilidad de los, sobre todo de los responsables políticos, de cómo transmitimos luego la situación y qué tipo de decisiones se adoptan. Dicho esto, pues desde luego lo creo que hay una idea general de sembrar el horror o de intentar demostrar que nadie está seguro en ningún sitio. Y lo hablábamos antes del inicio de lo que era la propia tertulia, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes retos que no tienen que conseguir. No se puede conseguir que alguien se sienta inseguro en cualquier lugar del mundo. Y sobre todo, el que no seamos capaces o que no seamos capaces de caer en esa trampa de vender nuestra libertad frente a la seguridad. Yo sigo reivindicando en estos momentos los valores de la República Francesa, el de la igualdad, el de la libertad y el de la fraternidad, porque creo que son valores en sí mismos que lo que garantizan es la democracia, y sobre todo porque nos hacen mucho más libres a todos y a todas, ¿no? Rosa. Pues es que yo coincido con Patricia en la reflexión de la prudencia, porque efectivamente
realmente terrorismo islámico pues no es igual que cultura musulmana o que cultura árabe. Yo creo que nosotros hemos vivido durante toda esta etapa democrática en perfecta convivencia con gente de otras etnias, convivimos bien y eso lo doy por descontado. Entonces, partiendo de ese principio en el que coincido con Patricia, creo que estamos viviendo en un momento crítico que efectivamente nos afecta por igual a todos los países de cualquier continente y que está poniendo en cuestión primero la seguridad mundial y también los mecanismos, los protocolos. Entonces, yo creo que es hora, por ejemplo, en Europa, de reforzar, de tener más Europa, como ya lo hemos dicho otras veces, en temas sociales, en temas fiscales, en tantas cosas. En Europa lo que no podemos ahora mismo es compartimentar los estados y no compartir protocolos en temas de seguridad, y al final habrá que hacerlo exactamente igual a nivel mundial. Entonces, yo creo que es necesario que la sociedad democrática se una frente a la barbarie del terrorismo, a la barbarie de la yihad. Claro, nosotras, que las que estamos sentadas en esta mesa, hemos vivido ya siempre en democracia y afortunadamente no hemos tenido que vivir lo que es la falta de seguridad, pues no somos conscientes de lo que representa la falta de seguridad hasta que pasa algo como esto, hasta el atentado del metro de Madrid, hasta ver a nuestros vecinos de París en auténtica alarma, que es un petardo y la gente ahora mismo sale corriendo. Yo quería llevar a mi hijo a conocer París y se lo había prometido. Yo ese viaje de momento no lo voy a hacer ahora. Pues no nos pueden dejar ganar en eso. Pues sí, no lo voy a hacer. ¿Y sabéis por qué no lo voy a hacer? Porque sola viajaría, pero con mi hijo no. O sea, esa sensación de falta de seguridad que hasta ahora no había tenido, la tengo ahora, y a mí me preocupa, y creo que a muchas madres y padres, pues, que vayas a los columpios y venga un señor con un cinturón lleno de bombas y estalle. Porque cuando una persona es capaz de inmolarse en nombre de, no quiero decir de qué o de quién, porque evidentemente nada tiene esto que ver con la doctrina de Mahoma, como pues claro, ya
¿qué más puede pasar? Entonces, en este momento, precisamente para garantizar la libertad, creo que hay que priorizar la seguridad. Pues es un debate, mira, eso es un debate complejo. Es cierto que es un debate que requeriría de mucho más tiempo del que probablemente dispongamos ahora mismo. También unirme al llamamiento a la prudencia, porque lamentablemente vemos como en estos momentos, en esta era de la información casi momentánea, muchas veces corremos el riesgo de dar por hecho cosas que no son o adelantarnos incluso a los acontecimientos oficiales, por decirlo de alguna manera. Y es verdad que ahora mismo lo que parece que esto, por no repetir un poco los argumentos, pero parece que lo que acaba desencadenando esto al final es en un recorte de libertades, ¿no? Haciendo ese llamamiento a la seguridad y al control como forma de evitarlo. La forma más fácil en realidad al final es recortar libertades. Dice, bueno, para que no entre gente de fuera vamos a cerrar fronteras. Bueno, pues que eso es lo más sencillo, pero no es la solución. Yo creo sinceramente que esa no es la solución. Cuando vemos en Francia que las primeras medidas que se están tomando son los de la declaración de estado de emergencia, con lo que eso supone con respecto, por ejemplo, al recorte de comunicaciones personales, comunicaciones privadas. Yo creo que tenemos, desde luego, que hacer y ya termino, que hacer un llamamiento a la unidad de protocolos entre los diferentes países europeos, a ver qué es lo que verdaderamente funciona y qué es lo que no, para dejar de cometer los mismos errores en cuanto a nuestra propia seguridad, porque lo que sí que hemos visto, por ejemplo, es que la respuesta con intervenciones militares no ha funcionado y, sin embargo, es lo que está volviendo a suceder. Bueno, está claro que este debate, como decíais vosotras, vivienda para más, pero nosotros nos hemos quedado sin tiempo, así que concluimos nuestro programa de hoy aquí. Les dejamos a ustedes ahora con una breve información sobre los premios con mucho gusto que organizó Heraldo en el Teatro de las Esquinas. Muchísimas gracias a los tres y a ustedes. Os veo el